Bienvenidos a Terra Chaco. Hace un par de semanas visitamos la zona de Pampa del Infierno, ya le hablamos de la soja, de cómo le afectó la sequía, etcétera. Y también hablamos allí con un cabañero que por otro lado es productor, ganadero, que por otro lado encabeza un emprendimiento como consignatario, como rematador, para darle precios de referencia a la hacienda, no solo en Pampa del Infierno, sino también en Presidencia Roque Sáenz Peña. Se lo vamos a comentar enseguida. La tierra es de quien lo trabaja, un eslogan antiquísimo, y el gobierno de la provincia del Chaco ha trabajado y sigue trabajando zona por zona, productor por productor, para entregar en todo el proceso, en todo el gobierno de Jorge Milton Capitanich, 4.000 títulos de propiedad a pequeños productores y medianos productores de la provincia del Chaco, algunos de ellos que esperaban 10, 20, 30 años y más también. Y ya nos vamos a Pablo Vaquero, el presidente de Gensus. Gensus tiene que ver, es palabra relacionada con algodón, y cuando hablamos de algodón también hablamos del INTA y también hablamos de la nueva variedad, y entonces estamos pensando en investigación, innovación y también negociación, la llegada, la comercialización, la llegada al productor. Todo esto lo hacen juntos en un enfoque público-privado entre la gente de Gensus, por ejemplo, y la gente del INTA aquí en la provincia de Chaco, en Terra Chaco. Yo conozco, digamos, el INTA desde hace muchos años. No había tenido oportunidad hasta los últimos 5 años de acercarme a lo que era el trabajo de algodón del INTA. Y hubo un trabajo de muchos años y te diría de muy bajo perfil por parte del INTA en el desarrollo de mejores germoplasmas, que en los últimos años, y gracias al convenio que firmamos con INTA, hemos podido traducir toda esa mejora genética en semillas que pueda llegar al productor a través de un convenio con el INTA, donde obviamente el INTA recibe una regalía no solamente por la semilla fiscalizada que se vende, sino también por la regalía que paga el productor por el uso propio de la nueva semilla, con lo cual hay todo un ciclo virtuoso que va a permitir al INTA hacer lo que está haciendo, que es desarrollando nuevas variedades para lanzar al mercado. Se lanzaron 2 el año pasado, se lanza por A en volumen, por A INTA BGRR, en ciclos intermedios cortos, y para los próximos años el INTA está trabajando ya en mutaciones que le van a permitir tener variedades con resistencia a imidazolinonas, con lo cual me parece que es fundamental el poder tener esta asociación colaborativa público-privada con el INTA, y para nosotros es esencial para poder llegar al productor con soluciones que le permitan mejorar su productividad. Con la semilla se inicia el proceso productivo. En realidad hay factores previos que importan a la hora de los rindes. Por ejemplo, la fertilización. Cuando empezamos con Gensus, la preocupación nuestra era la semilla. Obviamente dentro del eslabón productivo es importante y es la que lleva el potencial de lo que me puede rendir mi cultivo, pero si yo a esa semilla no le doy las condiciones y el manejo adecuado, obviamente no voy a poder reflejar ese potencial. Y lo que hemos encontrado es que uno de los factores, producto de muchas veces el monocultivo o la falta de una rotación ordenada en los campos o el mismo desgaste natural de los campos año tras año, han hecho que la falta de nutrientes no permite expresar el potencial productivo que tiene el algodón. Y la fertilización pasa a ser parte de la inversión productiva que hay que hacer junto con la semilla para poder expresar este potencial. Y por eso estamos trabajando ahora con Bunge y con sus formulaciones Solmix para poder llegar al productor también con la fertilización adecuada para poder expresar el potencial de la semilla que está adquiriendo. Y me parece que hoy el nivel de fertilización en algodón es bajo, pero entendemos que si hay un factor que puede cambiarle al productor la ecuación productiva es el fertilizante. Y por eso estamos incorporando este producto junto con la semilla para poder dar una solución integral. ...200 variedades de algodón en Brasil, 7 en la República... Hay diferencia, ¿no? Bueno, ese es el proceso, ese es el trabajo.
En eso hay que seguir avanzando. Se avanzó en los últimos años un poco, pero la gente de Gensus dice que hay un largo camino a recorrer. Uno de los puntos álgidos en este asunto tiene que ver, por supuesto, con el retorno a partir de las regalías, para que las empresas extranjeras y las empresas nacionales puedan invertir más en el sector, aquí en Terra Chaco. Muchos productores cuando nos ven, nos ven como un monopolio. Nosotros somos una pyme con capitales nacionales que encontramos en la semilla de algodón y en la producción de semillas de algodón y en la incorporación de mejor genética una solución para los productores algodoneros. La realidad es que cuando uno compara Argentina con el vecino Brasil, dice, ¿por qué en Brasil hay 200 variedades, 20 eventos biotecnológicos, 20 empresas ofreciendo semillas de algodón, y en Argentina hay una sola? Ahora va a haber 7 variedades en lugar de 200, va a haber 2 tecnologías en lugar de 20. ¿Qué es lo que hace, digamos, que pase esto? Bueno, hay muchos factores. Yo voy a tratar de enfocarme en lo que yo considero que son los más básicos, digamos. El incentivo para las empresas de invertir en tecnología o de lanzar, digamos, sus tecnologías tiene que ver con el ordenamiento y el cumplimiento de la legislación que le permita un retorno a la inversión. O sea, si yo lanzo mi tecnología, espero que el productor pague por la semilla y que pague por el uso propio que hace de esa tecnología. Esto se soluciona en soja, con Intacta, y en el mundo te diría que está solucionado. De hecho, en Brasil está solucionado el problema. Pablo Vaquero, presidente de Gensus, destacó algunos logros que en algodón marcan la diferencia entre Brasil y Argentina. También indicó, de acuerdo a su criterio, algunas de las razones. En Argentina, en el tema de algodón, ha habido grandes progresos, porque la realidad es que en los últimos 3 años hay un sistema que lleva adelante el INASE, que se llama Semilla Segura, que lo que intenta es que no se utilicen tecnologías no autorizadas en el país. Hubo en su momento introducción ilegal de tecnologías de Brasil y eso pone en riesgo todo el sistema regulatorio argentino, entonces el INASE ha intervenido para evitar esto. Esto ha ayudado de alguna manera en el ordenamiento, pero la realidad es que hay muchos productores que o están fuera del circuito, digamos, formal, con lo cual el no estar en el circuito formal hace que ya de por sí los insumos no estén en el circuito formal, con lo cual no siembran semilla fiscalizada, no pagan sus regalías por el uso propio, y todo eso genera, digamos, una distorsión en el mercado. Y creemos que se va a ir solucionando porque los productores cada vez van entendiendo más cuál es la importancia, digamos, del uso de la semilla fiscalizada y el uso el uso propio y el pago de la regalía que permite la reinversión. Sobre todo ahora que está entrando el INTA con sus nuevas variedades y que de alguna manera este no es un problema de multinacionales, es un problema de empresas pymes locales semilleras como Gensus y de instituciones como el INTA que están trabajando para llevar esas tecnologías a las manos del productor. Obviamente, el respeto a la propiedad intelectual del INTA y el pago de las tecnologías y el pago del uso propio hacen que el INTA pueda seguir con esta inversión en lanzar nuevas variedades. Si esto de alguna manera se empieza a formalizar, como creemos que va a ocurrir, quizá más lento que otros países, pero que va a ocurrir, bueno, esto va a hacer que nuevas empresas traigan sus tecnologías, que haya más oferta de distintas empresas con distintas semillas y que el productor tenga un abanico de oferentes al cual pueda recurrir. Después del corte, entrega de títulos el gobierno de la provincia del Chaco en la zona de Napenay, entregando títulos la semana anterior, aquí en Terra Chaco.
Títulos de propiedad, la tierra de quien lo trabaja, es uno de los objetivos del gobierno del Chaco a partir de una decisión de Capitanich que se viene realizando zona por zona, productor por productor y que tiene el corolario de 4.000 o que quiere llegar a 4.000 en la actual gestión, aquí en Terra Chaco. La tierra es de quien la trabaja y producir bienes y servicios a partir de la tierra significa una responsabilidad con el ambiente. Nosotros tenemos un plan de regularización de títulos de bienes inmuebles rurales en la provincia del Chaco. Implicó eso un esfuerzo de 500 títulos el año pasado, 1000 este año, y en general tenemos una hipótesis de regularización de 4000 títulos durante la gestión 2019-2023. Lo hicimos antes, en nuestra gestión 2007-2015, y obviamente lo pretendemos seguir potenciando en estos momentos. En ese sentido, es muy importante que el productor rural, con arraigo a la tierra, tenga esta reivindicación. Hay muchos productores que tardaron 10, 20, 30, hasta 40 años para recibir su título. Este es un acto de justicia, la verdad que es un acto de reparación histórica. Acá hay distintas cantidades de hectáreas y distintos niveles de productores con distintas características. Hay productores que tienen un manejo integral e integrado de sus recursos naturales dentro de su predio. Hay algunos que producen leña, rollizos, carbón vegetal, pero así también combinado con granja dentro de la autosustentabilidad de sus recursos. Producen frutas, verduras, hortalizas, huevos, carnes y a su vez también producción agrícola, integradas a procesos en donde se transforman también en agregación de valor en cadenas cárnicas. O sea, el productor agropecuario chaqueño tiene una matriz productiva diversificada y eso es muy bueno. El gobernador Capitanich entregó títulos de propiedad a productores de diversas zonas del Chaco. Algunos de ellos lo esperaron por más de 30 años. Desmonte en el año 2007 y empezaron las mejoras en el 2008, llevando unos animales, y hasta la fecha es un emprendimiento ganadero. Tiene entre topado y silo pastoril, suman prácticamente unas 100 hectáreas, de las cuales, bueno, se ha podido explotar, digamos, una cierta cantidad de madres que nos excedimos un poco estos años y está sobrepastoreado, lo cual tenemos que seguir haciendo mejora para mantener una buena gestión del ganado. Comenzó como una inversión en aquellos años, ¿no?, fue la debacle del 2001, y bueno, después se atrasó mucho, digamos, el tema de lograr la adjudicación, porque era un campo que se compró las mejoras de un ya adjudicado y había que esperar toda una tramitación que llevó muchísimos años. Por eso cuando recibí el título le decía al gobernador 12 años de posesiones y 7 de gestiones para conseguir el título. En todo ese tiempo creo que se hizo todo lo posible, es como ir poniendo ficha de a poco y sabiendo que al final había que jugarse más, digamos, para ya el tiempo que se sabía que el campo iba a quedar en propiedad de uno, ¿no? Porque lo que más nos atrasó quizás en todo lo que se pudo hacer fue la incertidumbre. La incertidumbre es el peor enemigo que podemos tener, la incertidumbre jurídica y la incertidumbre económica. Desde el 98 esperando el título, una explotación ganadera, un aprovechamiento ganadero. Fue haciendo sus cosas, fue confiando, fue invirtiendo y hoy recibe su título aquí en Terra Chaco. Hemos solicitado esto en el año 1998, ya creo que van 22 años y pico, y bueno, la verdad que contento porque la inversión que se hizo dentro del campo, bueno, hoy lo hemos logrado después de mucho tiempo, pero bueno, hoy está el título de propiedad que es lo que uno quiere llegar a lo que solicitó, ¿no? En el campo de Almirante Brona y estamos haciendo ganadería. Ganadería porque son campos que están virgen todavía
Ahora bueno, vamos a solicitar para hacer silvopastoril, si es que nos permiten, y ir mejorando más lo que ya está hecho, ¿no? Tener la posesión no es lo mismo que tener un título de propiedad, que sabe que eso no te lo tocan más, ¿no? Es tuyo y van a quedar a lo mejor herederos tus hijos, y bueno, lo que uno más le haga, más valor tiene, y bueno, eso es de gran, la verdad que es una gran cosa tener el título de propiedad, ¿no? El logro es de mi padre, dijo emocionada Terrachaco Mariela Ávila, que recibió el título de propiedad del lote 23 en Campo Largo. La entrega lo hizo el propio gobernador. Mi papá se dedicó siempre a la agricultura, así que, y después mi mamá era la que se encargaba de los animales domésticos para la casa, solamente para proveer a la casa. Antes era el algodón y después se fue cambiando. Todos estos últimos tiempos predomina la siembra de soja, y entre medio hay que sembrar todo lo que sea chala, como sea maíz, sorgo, ¿no es cierto?, para mejorar la tierra. Hay años, como somos mini productores, entonces hay años que se pierde prácticamente o se sale para cubrir, porque es un campo chico, o sea, pocas hectáreas para todavía en ese campo que tenemos, ¿no es cierto? No son tantas las hectáreas, entonces para el mini productor la verdad que es muy difícil mantenerse, ¿verdad? Ya nosotros, a medida que tuvimos que ir estudiando, porque mis padres pusieron la prioridad en el estudio, en la preparación, así que yo soy la tercera y última de las hijas, así que fuimos yendo al pueblo, y nosotras ya tenemos cada una nuestra profesión, así que por eso ya no estamos en el lugar, pero sí se trabaja la tierra. Y estamos al tanto, tratamos de mantenernos, digamos, en lo que son las nuevas maneras, ¿no?, de ir manejando lo que es la agricultura para ir mejorando. Después del corte, ¿cómo marcha el tema ganadero? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo evoluciona en la zona del Chaco el tema ganadero? Por ejemplo, en la zona de Pampa del Infierno, en la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, aquí en Terrachaco. Este ganadero que hace remates también tiene una cabaña, y se trata de la raza San Ignacio. San Ignacio es una raza que con un frame moderado que se adapta a situaciones difíciles, como les puede ofrecer el ambiente en la provincia del Chaco, aquí en Terrachaco. En la zona de Pampa del Infierno, una cabaña de San Ignacio es una raza de un frame moderado, digamos, bien, no ni grande ni chico, para que me lo comprendan mejor. Aquí es eficiente, las madres son rústicas, entonces de ese punto de vista hemos empezado con el objetivo de desparramar o distribuir en esta zona la raza a los pequeños y grandes productores que así lo interesan, ¿no? Es una raza que anda actualmente también en zona húmeda, ¿no? Pero sí es resistente a garrapatas, es resistente a diferentes parásitos, y acepta muy bien o se adapta muy bien al clima cálido. Sí, no es muy exquisito como otras razas en el tema de exquisito, hablando del punto de vista de la calidad de la alimentación del ganado. Y hoy hay hacienda en Impenetrable, yo ahí tengo un campo, y actualmente es todo monte, es una superficie donde el 95% de la superficie es todo monte, así que no tiene pastura, y ahí sí está una muy buena producción. Rubén Kusic creó un espacio para cubrir un área sensible en la producción ganadera. Remata hacienda en Pampa del Infierno y Roque Sáenz Peña, generando precios de referencias. Un
remate por mes y un remate en la sociedad de procedencia Roque Sáenz Peña. Como productor encaramos este emprendimiento, dado que es un riesgo también para el productor a veces tener consignatarias de afuera y a veces tuvimos malas experiencias con esas consignatarias afuera, entonces nos juntamos con 2 grupos de productores y estamos en ese emprendimiento. Más de un año ya que estamos, 2 años van a ser ahora. Es importante para la zona, quizás no tanto para el gran productor, es decir, de tamaño, sino para el pequeño productor, por un lado, porque tiene un precio de referencia y si bien a veces no nos lleva a nosotros el producto o lo comercializa, pero sí tiene un precio de referencia que anteriormente no lo tenía. Y el pequeño productor que nos asiste, la mayoría son, el 80% diría, son pequeños productores que nos confían su producción, están muy de acuerdo y además tiene un toro que no le pueden vender porque está rengo por esto, en el remate se vende toda la hacienda y incluso hay productores grandes que esa mercadería que ellos no pueden vender lo llevan al remate y por supuesto tiene su precio correcto, ¿no? La situación de la ganadería en el Almirante Brown en la última temporada no fue buena, digamos. El año pasado, por ejemplo, de 140 quedaron 120.000, de acuerdo al informe de la gente que vacuna lactosa. Por otro lado, la sequía no ha ayudado en el sentido que los forrajes que se han sembrado para los animales este año inclusive van a dar menos que el año pasado. Aquí en Terra Chaco. El año pasado se han vacunado en el departamento Almirante Brown alrededor de 145.000 animales. Y hoy van a andar un poquito por debajo debido a que yo calculo unos 120.000 en el departamento Almirante Brown, según la dosis de que se cuenta de la aftosa, ¿no es cierto? Eso de ahí sería la fuente. El año pasado murieron Hacienda, a muchos productores se les murió Hacienda y lo otro es que muchas personas también, los productores, han liquidado esa hacienda. Entonces, por eso creo que el stock ganadero actual es menor que el año pasado a esta misma fecha. Y hoy en día el problema es, usted puede ver que está verde, puede ver que el estado está regularmente bien de la hacienda, pero no tenemos ninguna reserva diferida, es decir, de pasturas, y las pasturas que se hayan hecho, sorgo, maíz, están en condiciones regulares. Entonces, donde un sorgo el año pasado a lo mejor cosechábamos en 30.000 kilos de materia verde por hectárea, hoy quizás andará entre 15 y 20. Esta casa de remate entiende que en esta zona del interior del Chaco la invernada se mantendrá firme en los 200 pesos, sin mayores sobresaltos. Las reservas que el productor pudo hacer, o ya sea en forma de pastura o en forma de cultivo, es de menor rinde y por ende no va a poder tener la misma cantidad de hacienda que tuvo el año pasado. Esto ya es así que no hay vuelta que darle. La única corrección que puede hacer el productor es por el tema de la cantidad de cabezas, viendo estas circunstancias para no tener mayores pérdidas. Por eso es que la demanda la demanda aumenta y yo creo que la invernada no va, si bien está firme, pero no va a tener grandes saltos. Y por otro lado, que los compradores, serían la oferta, tienen los insumos caros que tampoco pueden, por más que exista la mercadería, no pueden competir más de un precio. El ternero creo que va a ser ahí alrededor de los 200 pesos, van dando vuelta, más de eso, un poco más, un poco menos, pero ahí quedará.
Gracias por acompañarnos, lo mejor para ustedes. Nos reencontramos pronto en Terra Chaco, ya sea en las redes, a través de YouTube, en Terra Chaco, o también en elrural.com, nuestros programas Terra Chaco. Hasta pronto.